Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Pues continuamos en Es la Mañana de León, Astorga y La Bañeza, y hoy, gracias a la colaboración, como siempre, inestimable, amigo ya personal, sí, pero Pedro Lechuga, presidente del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, que me acompaña aquí hoy en el estudio, pues tenemos un invitado pues de lujo hoy en este estudio, en este plató de radio, alguien que ha dedicado toda su carrera a desentrañar los secretos mejor guardados del espionaje español. Estamos hablando de una autoridad, de Fernando Rueda, periodista, escritor y un auténtico experto en servicios de inteligencia. Precisamente en la tarde de hoy presentará su último libro, Líneas Rojas. Será en León, este que ven aquí, este libro, a las 7 de la tarde en el semisótano del Museo Botinés Casa Gaudí. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Estoy seguro que va a estar lleno hasta lavandero, y es una ocasión única para adentrarnos en ese apasionante mundo del espionaje a través de este libro, Líneas Rojas, que es una historia pues de espías que mezcla realidad, ficción y que nos acerca a una conspiración que realmente además sucedió. ¿Queréis saber cómo un espía puede infiltrarse en una banda mafiosa para evitar que 2.000 millones de euros salgan de España? Pues yo desde aquí quiero invitar a todos los oyentes a que se queden con nosotros y que lo descubran con nuestro entrevistado, con Fernando Rueda. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, un placer tenerte aquí. Encantado de estar en tu programa, Arturo. Pedro Lechuga, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero. Gracias por acercarnos, ¿no?, a Fernando. Estas son las cosas estos son los regalos que digo yo que te dan ciertos puestos de representación. El poder traer a León, ya es la cuarta vez que nos visita, y lo decía en mis declaraciones estos días, y cada año que viene con sus últimos 4 trabajos no deja indiferente a nadie, y hoy tampoco lo va a hacer. Entonces animo a todos tus oyentes a que hoy estén ahí en Casa Botines a partir de las 7 de la tarde, porque es el libro, pero es tener la suerte de tener en persona a lo que tú decías, al mayor experto. Cuando en España se habla de periodismo y de servicios de inteligencia, el nombre que sale es Fernando Rueda. Entonces es un lujo. Gracias, Pedro. Hay a veces que hablábamos antes del papel de la prensa, ¿no? Hace 3 años o 4 años yo leí en una noticia de un periódico, que creo que era El Mundo, un reportaje sobre que hablaban de la única infiltrada que ha tenido la policía en ETA. Yo dije, joder, esto. Recorté, porque yo sigo recortando los periódicos, recorté la noticia y dije, bueno, este personaje lo tengo que sacar. Y cuando el verano pasado, cuando ya sabía que iba a salir el libro, ya lo había escrito tal, y que iba a salir en octubre, me entero de que va a salir una película, que es la que está ahora mismo en todos los cines, y otra que al final parece ser que la van a convertir en Guardia Civil para cambiar el guión. Y porque es verdad que hay veces que en los medios de comunicación, en todas las vertientes, papel, cine, los libros, tenemos la posibilidad de contar historias. Y esta historia, por ejemplo, que a mí me fascinó, es una historia que yo la resumo en pocas palabras, ¿no? Hay una policía con un alias que de repente entra en ETA y está durante un año viviendo con 2 etarras tan absolutamente sanguinarios, uno de ellos todavía sigue en la cárcel, y se enamoran de ella. A mí eso me dejó absolutamente alucinado. Ahora hablamos del libro y de todo esto que desentrañas en el libro, y de hasta dónde se puede contar la vida también personal, de cuáles son esas líneas rojas que quizá también a la hora de contar las cosas no se pueden contar. Pero bueno, tu bagaje profesional, desarrollo jalonado ya por más de 19 libros y muchas obras vinculadas con este tema, ¿no?, con el espionaje, ya de sobra conocido, trae acerca esta historia que cuanto menos llama mucho la atención, y que vemos que es una historia real que yo qué sé, cualquier guionista de Hollywood a la hora de hacer un guión, yo creo que no lo hubiese hecho tan bien como la historia. Es decir, aquí la realidad vemos que supera de alguna manera la ficción con este entramado, con esta historia, ¿no? ¿Cuándo conociste la historia de esta trepidante historia de espionaje y de esta mujer que se infiltra en ETA? ¿Cuándo llega a tus oídos y cómo comienza a gestarse la proyección de este libro?
hay una historia real, como te habéis dicho, que es en el año 2002, con el cambio de la peseta al euro, y que a Mikel Lejarza está ayudando a la Guardia Civil, y entonces empieza un tema de tráfico de armas, después se convierte en tráfico de drogas, y acaba siendo blanqueamiento de dinero, con ramas que se van hacia Israel, con ramas que se van a otros países. Y es una historia fascinante, es una conspiración en la cual hay políticos metidos, financiando servicios secretos, financiando todas esas cosas. Pero yo, en aquel momento, he conocido el caso de esta infiltrada. Yo conozco personalmente por ejemplo, a otro infiltrado que se mete en la extrema derecha en los años 80 en un golpe militar, que evita un montón de asesinatos. Conozco a otros y tal. Y llega un momento en el que yo tengo la necesidad de contar la historia. Y entonces, a partir de ahí, los meto a todos juntos y creo un equipo. Y creo un equipo de gente que en algún momento de su trabajo ha tenido que traspasar la línea roja. Y ese traspasar la línea roja, a largo plazo, lo que les ha hecho ha sido causarles problemas personales. Problemas personales graves de personalidad, llevar en la mochila determinadas cosas que les ha claro, porque cambiado, si este trabajo no lo hacen tan bien, es imposible que se puedan infiltrar o que sea creíble, ¿no? ¿Cómo determinas tú lo que se puede contar? Porque este libro es basado en una historia real, llamativa además, y lo que no se debe contar, pues será difícil discernir esa parte que en la que tú también tienes que estar al tanto de esa protección, ¿no? De cómo se desarrolla el trabajo de un espía. Claro. Tú que eres conocedor de esta cuestión. Claro, yo he tenido la suerte de ser mi amigo de Mikel Lejarza, de ser mi amigo de Paco Lerena, que es el guardia civil que se infiltra en el último reducto golpista del ejército, y tengo todas estas cosas, pero es verdad que hay determinadas cosas, como por el caso de que yo la llamo Izaskun, que ella, su alias era Arantxa Berradre. En realidad, yo tengo la foto, y yo veo una foto censurada de ella, que es un personaje que no ha aparecido. Sigue escondida, 25 años después. Mikel lleva 49 años escondido. El otro lleva 30 y tantos. Arantxa Berradre lleva casi 25 años escondida. Entonces, yo sé cómo se llama. Y lo sé cómo se llama porque he leído a Ardi Beltza. La revista de Batasuna, la revista de este grupo cercano al terrorismo de ETA. Y yo me he negado, y hasta ahora veo que todos nos hemos negado a dar su auténtico nombre. Fijaros lo simbólico. Estoy seguro de que ya tiene otro nombre, ¿eh? Sí, sí. Desde que salió, primero la mandan, es verdad que la mandan unos años fuera, yo ahora mismo no sé dónde está, pero la ponen otro nombre. Pero no hemos querido, yo lo más que digo es, punto. Pero bueno, no entras en ese juego. Es importante también la responsabilidad del periodista. Es decir, es importante contar la noticia, pero ese ejercicio de responsabilidad que determina de alguna manera hasta dónde puede llegar el trabajo, sobre todo por la responsabilidad con el país también, y de una cuestión que es importantísima, ¿no? El espionaje. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando se produce el desembarco de Normandía. Si los grandes periódicos mundiales de aquella época hubiesen publicado lo que conocían, aquella historia no se hubiese producido, ¿no? Y era un ejercicio de responsabilidad que yo no sé si estamos perdiendo para el clickbait este famoso, por no sé, por una especie de narcisismo también del propio profesional que tiene que contar la historia. Te lo iba a decir, el desembarco de Normandía, si hubiera habido redes sociales, olvídate, bueno, que no podría haberse realizado. Ni habría espías, vamos, estarían todos como... Entonces, si ahora lo que dices tú, que es la responsabilidad, y sobre todo, que están de moda hasta lo que dice Fernando, luego también son proteger nuestras fuentes. Ya. Tú a una fuente la puedes traicionar una vez, ya más no la puedes traicionar. ¿Cómo decides, Fernando, qué detalles cuentas y qué detalles no cuentas? ¿Cómo se decide eso? ¿Lo consultas? La verdad es que hay un juego, yo mantengo un juego. Yo primero digo que no está basada en hechos reales este libro, sino está inspirado en hechos reales. Tiene parte de nadie sabe realmente lo que es verdad o es mentira. Sí, la historia
que protagonizó Miquel Lejarza. La esencia de esa historia es verdad, eso es lo que os he contado. A partir de ahí, es verdad que yo lo recreo. Ese grupo en realidad no ha existido. ¿Por qué? Porque sería un grupo fantástico. Serían para mí los mejores espías, que son los que se han infiltrado, que han estado años rodeado de enemigos que querían matarles, que han aguantado, que han triunfado. Claro, si los pudieras reunir y crear un equipo, pues tendrías una aventura apasionante. Decían mis dos editoras cuando leyeron el libro que se parecía a La Casa de Papel. Digo, vamos a ver, ¿qué tiene que ver esta historia con La Casa de Papel? Y ellos me decían, dice, bueno, aparte del ritmo trepidante, todas estas cosas, dice que son personajes que tienen sentimientos. Y yo me preguntaba, claro, en las novelas todos tienen sentimientos. El problema es que en la vida real pensamos que en el mundo del espionaje la gente no sufre, que en el mundo del espionaje todo va fenomenal, en el mundo y entonces yo ahí sí he querido contar lo que sé y lo que yo he deducido que pasó. Yo sé que se saltaron sus líneas rojas, que uno traicionó a un gran amigo, que el otro tenía hay un personaje que se llama Fernando San Agustín, que precisamente era uno de los mejores amigos de Andrés Casinello, ese espía que murió, que ha muerto, que hizo la transición, etcétera, etcétera. Y él siempre me decía, cuando nos estaban persiguiendo y cuando nosotros pensábamos que nos podían matar, lo único que nos quedaba era la posibilidad de vengarnos. Digo, no me digas. Dice, sí, nosotros teníamos un lema: quien nos mata, muere. Bueno, pues al final, reflejar la realidad a veces es reflejar lo que sienten las personas y lo que sienten en esos momentos tan duros. Tú que conoces bien este mundo del espionaje, ¿de qué pasta tiene que estar hecho una persona que me imagino que en sus inicios no piense todo lo que le va a ocurrir en la vida y que tiene que cruzar esas líneas, ¿no? Pero ¿de qué pasta tiene que estar hecho este lobo, entrecomillado así, para infiltrarse? ¿Cómo es el inicio de esta manera de infiltrarse? ¿Por qué? ¿Y cómo una persona puede convertirse en espía y tener ese talante, esa templanza que le obligue después a pasar esas líneas rojas, ¿no? Que rompen con esa estantería quizá de valores que uno tiene asumidos ya como propios y que le conforman su personalidad y que tiene que ser infiel a sus propios valores, ¿no? ¿Cómo se produce o qué te cuentan, tú que conoces las anécdotas de cerca de ellos, ¿no? Y en este caso el lobo. Arturo, esa es la gran pregunta que yo me planteo a la hora de escribir el libro. Esa es la historia que quiero contar. Y yo conozco al lobo. Se lo he preguntado 20 veces. ¿Por qué coño te eligen a ti? Y él me dice, no, vieron cualidades, vieron no sé qué. Digo, ¿pero qué cualidades? Él todavía no lo sabe. Y en los otros, más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos se meten sin saber realmente si podían triunfar o no triunfar. Les mandan para adelante porque creen que ven cualidades, que son abiertos, que simulan, que pueden tener unos dones de gente, pero en realidad no lo sabe. Cuando infiltran a la infiltrada, meten a 5 en el momento. 4 al mes y medio ya estaban fuera y 1 con atención psiquiátrica. Uf. Es decir, en mes y medio, que yo lo entiendo, que les pone. ¿Por qué ella triunfa y los demás no? Yo estoy seguro que ellos no tienen ni idea de por qué triunfa. Miquel lo dice. Miquel muchas veces dice, joder, es que yo, según iba avanzando, me iba dando cuenta que el servicio secreto, su jefe, que pensaban que le iban a detener, que nunca pensaban eso, que podía tener ese éxito, que cuando se van a producir las detenciones, que detuvieron a más de 100 etarras ya en el último momento, ya le dicen, ya te vamos a sacar, él les dice, no, ¿qué dices? Dejarme que yo siga, me detenéis, me metéis en la cárcel, yo me escapo con alguno de más bajo nivel y vuelvo a Francia y soy el jefe de ETA. Fijaros, porque él ya era miembro de la cúpula y soy el jefe de ETA y entonces sí que me cargo a ETA. Y no le dejaron. Dice Pedro que en tus charlas, hoy por cierto, yo vuelvo a recordar, 7 de la tarde, Casa Botines, en el semisótano, presentando este libro. Chema Viejo ya me escribía ayer, ¿sabes quién viene? Viene Fernando Rueda a presentar Líneas Rojas, me escribía ayer por la noche, digo, lo tengo yo por la mañana y vamos a dar difusión, ¿no? de este acto. 7 de la tarde,
hoy en el Museo Botines, en la Casa Gaudí. Se presenta a las 7 de la tarde Líneas Rojas, por el propio autor, Fernando Rueda. Dice Pedro Lechuga que tus charlas siempre llaman la atención y no dejan indiferente a nadie. ¿Qué es lo que vas a contarnos aquí en León que no va a dejar indiferente a nadie? Porque siempre dejan huella tus charlas, tus coloquios. Joder, que ya con ese nivelazo ya estoy absolutamente... Pero me lo dijo hace un mes. Dice, además, sabes que Fernando... Mira, y precisamente este fin de semana ha salido la última, por ejemplo... He ido con mi mujer y mi hija a ver La Infiltrada, y entonces hablando un poco de los infiltrados, hablando del Lobo, de Miquel Lejarza, y le dije a mi hija, le digo, oye, ¿tú sabes que tu padre estuvo hablando con él? No me lo creo. Digo, sí. Digo, no solo tu padre, sino toda la gente que acudió el año pasado a la presentación del último libro, Fernando Rueda, tuvo la gentileza de llamar por teléfono a Miquel Lejarza, el Lobo, y estuvieron hablando y le estuvieron preguntando las personas que fueron a la charla al Lobo, que es sin duda alguna pues el exponente del espía en nuestro país. Te quiero decir, cuando te digo cuando te digo que ir a las charlas, ya leer el libro, desde luego, más que recomendable, pero luego escuchar al propio autor, escuchar a Fernando contando algo que es un mundo especial, no, lo siguiente, por eso te digo, a ver lo que nos va a regalar hoy. Bueno, hablaré de todo menos de Bárbara Rey. Bueno, excepto que alguien lo pregunte, porque hace un mes cuando salió el libro estalló el tema de Bárbara Rey. Igual tenemos que hablar de Freddie Mercury. En fin, ¿no habéis escuchado la actualidad de hoy? Alguien ha comparado ayer a Begoña Gómez con Freddie Mercury. No me digáis más porque no tengo más datos. Sí. Bueno, en fin. Nos has dejado patidifusos. Son otras líneas de espionaje. Otro día hablaremos del espionaje, Marruecos. Ahora nos centramos en esto. ¿Cuál va a ser hoy un poco ese detonante que va a dejar huella en León a los que asistan, que van a asistir muchos, y va a llenar el bajo de Casa Botines? Yo voy a hacer una historia, voy a intentar contar un poquito alguna de las claves del mundo del espionaje, ¿no? Las claves del mundo del espionaje, aunque la gente no se pare a meditarlo, es el fin justifica los medios. No solamente es que estos espías hayan entrado y hayan cumplido sus misiones. Hablaremos de otros factores, de por ejemplo, el abandono al que les somete el servicio secreto. Es decir, que estos espías triunfan y la mayor parte de ellos son abandonados. O sea, que esto es como en las películas, quiero decir, si te pillan no sabemos nada de ti ni te vamos a proteger, ¿no? Efectivamente, esto es parte de las historias, ¿no? Esto es parte del engaño de lo que vemos en las películas. Yo recuerdo una frase en la peli La caza de la espía de Naomi Watts, que dice: tendrás que saber por qué mientes y recordar siempre la verdad. Es decir, en el fondo, de esto es de lo que se trata. Se trata de mentiras, se trata de agentes infiltrados que mienten, se trata de servicios secretos que mienten a sus infiltrados, se tratan de gobiernos que mienten a sus servicios secretos, porque para sobrevivir, para poder cumplir los objetivos, cada uno pues tiene que utilizar pues esas artes que parece que no tienen mucha importancia, pero que son vitales. Y que influirán, dicen los neuropsicólogos, que cada vez se estudia más esto, que uno cuando cuenta la verdad de una manera distorsionada llega un momento en que la hace suya. Porque al final la mente se nutre de esos recuerdos que nosotros mismos fabricamos, que no tienen por qué ser fieles a la realidad que ha sucedido, ¿no? Es a la vez siempre, sí. O se cuenta siempre. Y son seres humanos, los espías, que se pueden meter en ese contexto y creer esa realidad que se están creando ellos mismos. Claro, discernir después... Que seguro, Fernando, como el síndrome de Estocolmo con los secuestros, seguro que en toda la historia del espionaje, más de un espía, al final se ha metido y se ha creído la historia, pues como pasa con el síndrome de Estocolmo con los propios. Y en el caso, por ejemplo, de La Infiltrada, que te he escuchado varias entrevistas y lo contabas, claro, es que tienes que separar en tu cerebro como te he escuchado, una caja fuerte con lo que era ella real, y la caja fuerte cuando dices, claro, cuando se enamoraron los dos etarras de ella, es que ella a lo mejor también se enamoró, evidentemente. Sí, no me cabe ninguna duda. Se enamoró, pero si ella estaba creyéndose el personaje. Yo y lo acompaño de un ejemplo muy claro.
en el último intercambio de espías entre Occidente y Rusia había un matrimonio que tenía 2 hijos. Ese matrimonio fue preparado en Rusia para hacer el trabajo. Entonces tenían que ser ilegales, es decir, adoptar una identidad nueva. Los mandan a Argentina, están en Argentina, ahí oficialmente se conocen, se casan, tienen hijos allí y luego se van a Eslovaquia, tal. Bueno, y los niños hablan, los crean en la religión católica y les educan como en español y tal, no sé qué. Cuando les detienen, luego les suben al avión, la mujer, la madre, les comunica que son rusos y la hablan a ella en ruso y no entiende. Y no les entiende ¿por qué? Porque lleva una serie de años que solo habla en español porque no quiere hablar en ruso. Está en una parte del cerebro, la parte del cerebro activa es la que ella está viviendo. Ella se cree española, argentina, y por lo tanto lo olvida. Me está diciendo la compañera en producción que nos estamos extendiendo demasiado. Bueno, el libro, Líneas Rojas, se centra además en esa parte personal también de los espías, el lado humano del espionaje, muy importante en este mensaje, en esta historia que habla de una realidad también con una historia de ficción, pero que cuenta aquella realidad, y que cuenta un poquito también cómo funciona el mundo del espionaje hoy en día, porque hoy es actualidad el espionaje, ¿no? Estas personas reales que estamos en un mundo ahora con unos conflictos internacionales, hablamos de Rusia, de Ucrania, Estados Unidos, China, comunismo, en fin, estamos llenos de espías seguramente por todos los lados. El último caso, el de pues también Marruecos, en fin, un mundo que está muy activo, ¿no? Es de actualidad, cada día es actualidad. Lo que pasa es que nadie les conoce, son esos grandes desconocidos ocultos en la sombra que sin duda hacen una labor impresionante para intentar paliar de alguna manera conflictos muchísimo más graves, entiendo, ¿no? Porque al final esto forma parte también de esa diplomacia que tienen que estudiar los países para no llegar a las manos, me imagino, ¿no, Fernando? Claro, la realidad del mundo del espionaje es que nosotros vemos todos los días una foto y hay unas alcantarillas. En esas alcantarillas, las que mueven la realidad en la que estamos, están los espías. Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. Pasan porque hay espías que están informando a los gobiernos de hay que hacer esto, no hay que, los gobiernos toman las decisiones, pero ellos le informan de esas cosas que ocurren, de esas cosas que pasan. Esos servicios secretos que colocan micrófonos a la presidenta alemana, o que se intentan o que le meten un virus al presidente Sánchez, quiere decir que es que al final lo más importante es tener la información, y los servicios secretos son los que se la facilitan a sus gobiernos. Fernando, Pedro, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros aquí en este estudio humilde de Radio Leo, un estudio de provincias que escucha muchísima gente, ¿eh? Hoy estoy seguro de que estos y otros muchos datos, porque no hay cota de tiempo, podrán disfrutar de estas historias, podrán hacer preguntas a Fernando Rueda sobre Líneas Rojas. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. 7 de la tarde en Botines, ahí estará presentando su nuevo libro. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Arturo. Placer, gracias. Pedro Lechuga, muchas gracias a ti también. Como siempre, un placer, compañero. Esta noche te vemos. Eso es, ¿dónde? En Horizonte. Venga. Vamos a hablar de periodismo, bulos, desinformación, y si el periodismo se está suicidando y estamos siendo testigos de algo histórico, lamentablemente. Bueno, yo tengo siempre fe en la esperanza del ser humano, ¿no? Cuando dicen, llegamos a la época de decadencia, ya lo decía mi abuelo, esto es la decadencia. Nos estamos haciendo un poco carcas de abueletes, ¿no? Espero que no, porque hay siempre gente pues que permite ver esa luz al final del túnel. Para eso, pues siempre es bueno pues leer, documentarse, escuchar muchas historias, escuchar a todo el mundo y siempre acudir a esos medios que tienen credibilidad porque consultan todas las fuentes. Muchísimas gracias. Gracias.